Cuando hablamos de papá, se crean muchas imágenes de hombres que solo se ocupan de proveer, pero ¿quién le ha dado ese papel? ¿De dónde viene esa imagen? Hoy hablaremos de las emociones del embarazo y el papel de papá. El proceso de embarazo es complicado por sí solo. Si la mujer ha decidido pasar el embarazo sola, deberá hacer algunos esfuerzos extras. Sin embargo, mujeres que no quieren estar solas, pero las circunstancias la obligan, también pasan un embarazo un poquito más complicado y muchas otras por falta de opciones. Las circunstancias de este proceso son muy importantes porque afecta a mamá, al bebé y su entorno. Se han hecho pocos estudios sobre la adaptación psicológica y emocional de un hombre o joven que se convertirá en papá. Sin embargo, desde mi experiencia como maestra y orientadora de chicos de secundaria y preparatoria, además de los casos que he atendido, te puedo decir que ellos pasan un proceso complicado y con mucho miedo. Cuando son tan jóvenes, las relaciones sexuales obedecen a una reacción de la lluvia hormonal, propias de la edad. En realidad, no están enamorados, pero sienten pasión y atracción. Como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, el cerebro en su área de razonamiento y reflexión madura hasta los 25 años. Por eso, a esa edad, suele uno decir, finalmente me cayó el 20. Pero, ¿podría decir que no piensan? No. Efectivamente, en la adolescencia temprana y tardía solo sienten. Ahora bien, la realidad y a partir de los descubrimientos del desarrollo del cerebro del neonato, el padre asume un papel relevante en las emociones de la madre y por ende en el bebé y su desarrollo integral. Es importante saber cómo él realiza la transición de la responsabilidad que deberá asumir en la vida de sus hijos. La cultura moderna le ha dado, afortunadamente, un papel más activo y relevante. Es el momento de involucrarlos en todo el proceso. El embarazo no inicia el día que lo concibes o engendras. Un bebé viene a tu vida por un pensamiento consciente o así debería de ser. Papá es tan importante como mamá. Él aporta el 50% de las características genéticas y de las opciones epigenéticas que le brindará a su bebé. Todo esto nos lleva nuevamente a la raíz de todo. La educación tanto en casa como en la escuela. Dicho sea de paso, la palabra escuela proviene del griego skole, que significa ocio, tiempo libre y estudio. El origen de la escuela es enseñar a las personas actividades y contenidos interesantes y motivantes que mejoren el desempeño de una persona en su vida diaria. La escuela está o debería estar enfocada en los intereses, habilidades y fortalezas de un individuo. Al mismo tiempo, proporcionarte opciones y herramientas que te sirvan para desempeñarte con calidad en el área que elijas. Por lo tanto, la educación en tema de valores y comportamiento le toca a papá y a mamá. No hay manera de evadir esta responsabilidad. Te toca y te toca. Hay muchas cosas que todavía tienen que cambiar para que las futuras generaciones tengan mejores opciones. Por ejemplo, el sistema educativo. Este debe preparar a los niños y jóvenes para conocer su desarrollo emocional y cómo nuestras acciones pueden cambiar el rumbo de la vida de un ser humano. Te invito a ser parte de este proyecto de Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos, entendiendo la modernidad como estar involucrados en su crecimiento y desarrollo integral desde el mismo embarazo. Se ha podido determinar que papá también tiene una conducta biológica cuando aporta ese 50% del que hablamos, y se expresan a través de la herencia, la prolongación del ADN, la protección de sus crías, la sobrevivencia, disminución sérica de la testosterona y el aumento de la prolactina y el cortisol. ¿Pero qué es todo eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué papá tiene todos esos cambios biológicos y cuál es su importancia? Pues bien, la prolactina tiene la función de darle a papá la sensibilidad necesaria para superar la etapa de adaptación y aceptación que enfrentará al ser padre.
El cortisol, de que hablaremos un poco más, ayuda a que papá esté enfocado en el parto. Su testosterona disminuye con el propósito de sensibilizar más a papá y prepararlo para la llegada de su bebé. A menor testosterona, mayor es la respuesta sensible y empática de papá para ayudar a cuidar a ese bebé. Digamos que le sale su lado femenino, su lado maternal, y no debe de sentirse culpable por ese lado, porque culturalmente papi no debería de sentir ese lado materno. Sin embargo, eso es una gran mentira que tenemos que empezar a cambiar en estas nuevas generaciones. Como dato curioso, te comparto que los padres que sufren los síntomas del embarazo, una condición que se conoce como síndrome de Combadé, tienden a tener un mayor nivel de prolactina y por lo tanto mostrar más emociones y sentimientos de ternura hacia el bebé. Quiere decir que son más empáticos con ellos. Es un hecho que la reacción y el comportamiento de un hombre ante la paternidad responde a sus experiencias y vivencias de la infancia y a su propio proceso gestacional. Así que es un círculo que se repite si no estamos dispuestos a romperlo con cariño. Lo que nos lleva a decir que hay factores culturales que definen la conducta paterna. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cómo debería de comportarse un padre? ¿En realidad importa lo que haga papá? Bueno, cuando te mencioné los aspectos biológicos de papá, nos fuimos primero que nada a la herencia. ¿Y qué es la herencia para un padre? La respuesta de la mayoría es que los hijos son la continuación de su apellido, de tal manera que lo primero que desean tener es un bebé varón. Podemos afirmar que los aspectos culturales sí son determinantes en el futuro de ese bebé, porque influyen en la conducta, primero del padre y luego de las familias. Existe el padre trabajólico o solo proveedor que deja toda la responsabilidad de la educación y el embarazo a la mujer. Si aceptamos que la educación inicia en el embarazo, papá debería estar involucrado desde el primer momento. Sin embargo, en algunas culturas existen los padres que están en el otro extremo y quieren estar en todo el proceso hasta vivirlos ellos mismos. En medio de estos dos extremos hay un abanico de posibilidades y comportamientos que no abordaremos el día de hoy, pero que son sumamente importantes porque son los que ponen las pautas de la comunicación entre padres e hijos y entre las parejas. Pero, ¿qué tanto afecta la cultura y las creencias a la educación de mi hijo? Sobre todo durante el embarazo. Bueno, te comparto que en un estudio que se llevó a cabo en el centro de la Ciudad de México, utilizando el estereotipo del macho, se descubrió que al interior e intimidad del hogar, ese macho es tierno y participativo. Sin embargo, hacia el exterior y en respuesta a las presiones culturales y sociales, provocan que ese padre se comporte distante, exigente y poco participativo en la educación integral de los hijos. Se convierten en una figura punitiva y la mano castigadora, sobre todo ante los amigos. También existe el otro lado de la moneda. Hay padres que simplemente proveen y no castigan, corrigen o apoyan en la formación y educación de los hijos. Por lo tanto, esas mamás son las que se convierten en la figura de poder y castigo y al mismo tiempo la madre tierna y protectora, algo que no concuerda para los niños y mucho menos para el cerebro, lo que la lleva a una crisis de roles, tanto a la mamá como a los niños, y ahí empieza un problema de familias disfuncionales porque no se están cumpliendo los roles establecidos culturalmente. Cuando los roles no están bien definidos en casa, los niños aprenden a manipular las situaciones desde muy temprano en su vida. Te diría que desde que pueden verte a los ojos al nacer. Los bebés aprenden a conocer a los humanos a través de sus reacciones corporales, sobre todo las miradas. Es por esta razón que algunas mamás aprenden a controlar con la mirada el comportamiento de los hijos.
es un conocimiento y reacción instintiva que viene de la infancia. Hemos insistido que la participación de papá es fundamental, sin embargo, y lo veas como lo veas, las madres somos las que ponemos las bases de la educación, tanto de un hombre como de una mujer, recordando que la educación inicia en el embarazo. De tal manera que el cambio cultural, social y de comportamiento debe surgir de las nuevas generaciones. Afortunadamente eso ya está sucediendo. En el libro te comparto esas historias de cómo la cultura, las creencias, la religión, la familia y la sociedad afectan la vida de un ser humano hasta la edad adulta, incluso llevarlo hasta el suicidio. Todos mis casos son con padres de familia que están enfrentando mal comportamiento por parte de sus hijos. Juntos hemos descubierto que muchas de esas sombras vienen de ese proceso de integrarse a un sistema social y cultural que exige más de lo que pueden dar. Seguiremos platicando, mantén el contacto y déjanos tus comentarios y o preguntas. Aceptamos sugerencias, queremos crecer junto contigo. Recuerda, cuando educas